Cuéntame un poco de tu trayectoria profesional. Tú, para aprender todas esas cosas, en aquella época, que estamos hablando, tampoco estamos hablando de hace 200 años, pero sí que las cosas han cambiado mucho desde entonces a esta parte. Sí, pero si no pierdes el hilo, si tú empiezas a programar con micros en el 90, por ejemplo, y no dejas de hacerlo, siempre actualizas, vas aprendiendo cosas nuevas, con lo cual llegas a comprender perfectamente los sistemas modernos. Es decir, es posible hacer ahora mismo el sistema de una alarma, de una lavadora, de un frigorífico, cualquier programa, cualquier sistema que tenga microprocesadores se puede llegar a conseguir. Cualquier sistema. O sea, el control de una lavadora. Sí. Que tienes la pantallita, controlas el tiempo, controlas la frecuencia. Lo único que es necesario, un tendido que te diga cuánto tiempo tiene que estar lavando. Es decir, el problema de hacer un programa es que tienes que saber qué es lo que tiene que hacer para decírselo al micro. Si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, o no tienes posibilidad de decírselo claro, exactamente con las librerías que tienes disponibles. Claro, la ventaja que en estos momentos poseo es que llevo 30 años diseñando equipos de piscina y trabajando con ello, con lo cual conozco todos los problemas, los posibles fallos y soluciones, con lo cual se llevan a la práctica, consiguiendo un equipo muy fiable, rentable, de larga vida. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Hombre, barato no va a ser, evidentemente, pero lo más económico posible. Pero vosotros lo que estáis buscando, el objetivo que tenéis ahora mismo es cambiar el modelo de obsolescencia programada a un modelo de larga duración, ¿cierto? Exacto. Un modelo que no tenga problemas de mantenimiento, de duración lo más larga posible del electrodo, consiguiendo una buena calidad del agua sin un costo elevado. Bueno, Luis, tú para llegar a tener todos esos conocimientos, ¿tú qué estudiaste? Porque pienso que mucha gente te está viendo y pienso que, hombre, con la edad que tienes, las ganas de guerra que tienes y encima estás aportando cosas que la gente hoy en día no sabe, pues hostia, hay mucha gente que te estará viendo ahora mismo y estará pensando, hostia, ¿y este hombre qué estudió? De electrónica empezamos a trabajar con máquinas de soldadura, de láser, de corte bajo agua, de plasma, y empezamos a repararlas. Me sentí cierta inquietud y empecé con ello y continué con ello hasta la fecha actual en que me sigue gustando. Pero claro, te gustaba, pero tú en esa empresa harías algún tipo de... Claro, me imagino que en esa empresa a lo mejor empezaban a automatizar esos dispositivos. Empezamos a automatizar en Bilbao, la fábrica estaba en Bilbao, empezamos a automatizar equipos. Al principio los equipos venían de Canadá y Alemania y acabamos haciendo los equipos nosotros aquí en Bilbao. Las máquinas de soldadura, de corte, con la tecnología ya nuestra. Y se programaba aquí. Se programaba. Hombre, yo siempre he dicho que los españoles somos competitivos, ¿eh? Siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre lo digo y lo mantengo. Somos competitivos y somos capaces de hacer cosas muy buenas. Si el problema es tener interés y mantenerte al día. Es decir, tú puedes empezar a trabajar con un ordenador pequeñito, el Spectrum, ir poco a poco aumentando de equipos. Si tú mantienes ese sistema, acabas pues donde estamos ahora. La tecnología actual sin ningún problema de mantenimiento, ni pérdida de eficacia. Entonces, vamos a ver, entonces tú estudiaste arquitectura, luego, claro, esos te abrieron puertas para trabajar en fábricas y en esa fábrica el gusanillo te empezó a picar y entonces tú ahí empezaste, cuando viste cómo se trabajaba, tú mismo, de motu propio, empezaste a programar el automatismo. Empezaste a programar ese automatismo con el lenguaje de ¿qué? ¿De unos y ceros? No, directamente es ensamblador. Unos micros que eran bastante rudimentarios, pero en ensamblador, ¿qué es lo que había? Entonces empezamos a controlar máquinas de TIG y de MIG, que es aportar material o soldar con electrodo de tungsteno, y ahí empezamos a hacer circuitos relativamente simples, hasta que poco a poco se fue complicando la cosa, haciendo cada vez más perfectos los equipos, y hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy, pero la fecha de hoy las cosas han cambiado mucho porque nosotros cuando hemos estado hoy hablando,
tú me hablabas de la obsolescencia programada. Y yo te he dicho, honestamente, porque siempre lo he pensado así, pienso que el problema de la obsolescencia programada no es que las empresas programen las cosas para que fallen, sino que es la baja calidad de los productos. La gente no quiere la gente quiere pagar poco y que te dure mucho. Y yo siempre decía, bueno, pues si se utilizan equipos de baja calidad es lo que hay. Pero tú me has dicho ahí en la comida que eso no es del todo cierto. No es del todo cierto porque tú puedes hacer equipos baratos, económicos y que aguanten mucho tiempo. De hecho, hay muchos equipos, hay electrodomésticos en el mercado que duraban mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que si tú utilizas componentes adecuados y suficientemente sobredimensionados, la duración puede ser muy larga. Si tú utilizas elementos muy justos para el trabajo que van a hacer, ahí ya viene la obsolescencia programada. Muy justo, pero la obsolescencia programada, ¿qué ocurre? ¿Que se programa desde fábrica? No. La obsolescencia programada es utilizar componentes prácticamente en su límite de potencia, su límite de posibilidades, con lo cual se saturan pronto. Cualquier pico de corriente, cualquier sistema raro lo va deteriorando deprisa por estar en un límite. Si tú tienes un margen amplio y trabajas al 50% de las posibilidades de la pieza, te dura mucho más que trabajar al 95%. Oye, qué interesante, porque yo no había contemplado la posibilidad de que el tema de la obsolescencia programada era por culpa de que las piezas trabajaban al límite. Yo siempre pensé que la obsolescencia programada era... ¿Un programa activo? No era un programa activo. Lo que yo siempre pensé era que la obsolescencia programada era debida a que, oye, si tú trabajas con un material que se desgasta antes y se parte antes, pues no puedes pedirle peras al olmo. Pero claro, lo que tú me estás diciendo ahora es, no estamos hablando de la calidad de los materiales, sino de la resistencia a las tensiones. Claro, tú me estás hablando del tema del punto de vista eléctrico. Claro, electrónico. Si tú tienes un coche para ir a 120 y vas siempre a 120, te durará menos que si vas a 90. O si coges un coche que puede ir a 200 por hora y tú vas a 120, el coche va tranquilo. Es decir, no utilizar el límite de las piezas. Siempre trabajar por debajo de ese umbral, con lo cual consigues una vida más larga. Oye, ¿y tú cómo te sientes? Porque es evidente que tú perteneces a una generación anterior a la actual. ¿Y cómo te sientes de cómodo trabajando con la gente joven? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes superior? ¿O ves que te superan en muchos sentidos? No, simplemente la gente, la juventud de hoy día lo tiene prácticamente fácil. Yo, bajo mi punto de vista, lo tiene más fácil que nosotros. No necesitan tanto conocimiento, tanta profundidad en el sistema para hacer sus trabajos. Dependen del trabajo de otros. Con lo cual, bueno, lo harán mejor, tendrán más rendimiento, tienen microprocesadores mucho más rápidos, por lo cual tienen una ventaja añadida. Es decir, el sistema es más complicado, pero también tienen micros mucho más rápidos, con lo cual compensa esa complicación con lo que teníamos nosotros antes. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en Balearia tiene unos sistemas de waterjets que están hechos en Australia y están patentados allí. Y teníamos un problema, pues los waterjets son sistemas de dirección, para direccionar, para dirigir el barco. Para que el barco vaya a babor, estribor, para marcar los rumbos, para manejarlo. Y teníamos problemas de que no reaccionaban, nuestros electrónicos no daban con la tecla. Oye, y un día, cuando yo iba a trabajar, me dijeron, yo era primero, iba a trabajar en una moto, en mi casa allí en Algeciras, y me llaman del barco y me dice, Elías, tienes que recoger a un hombre que te está esperando en la entrada del muelle y tráetelo para acá. Y cuando yo llegué allí había un hombre de 80 y tantos años, un hombre que venía de Australia. Tranquilo, ¿no? Un hombre que venía de Australia me estaba esperando, yo le hablé en inglés, le dije que se subiera a la moto, le puse un casco, me lo llevé para el barco y yo cuando llegué al barco le pregunté al electrónico, le digo, oye, ¿y este hombre? Y me dice, es el único que sabe reparar nuestro problema. Y yo le dije, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Pero cómo va a ser el único hombre que sepa reparar? ¿Y por qué de Australia? Y dice, porque fue el que los inventó. Los Waterjet System están hechos en Australia y
y era el hombre que lo tenía patentado y era el único que fue capaz, fue ajustarlo. el padre de la Sí, criatura. a ver, Entonces, claro, tú ahí es donde dices, hostia, nosotros aquí somos muy modernos, todo lo que tú quieras, pero ha venido un hombre mayor y nos ha puesto el bigote. sí, pero muy probablemente, si ese hombre mayor comenta el problema, se lo transmite a un joven, el joven pueda actuar. No sé si me explico. Sí, sí, te Es decir, explicas. si yo lo que yo sé lo transmito y lo comunico, un joven, un chaval con otro sistema de programación puede hacerlo. El problema puede ser qué es lo que tienes que hacer y qué es la mejor forma posible de hacerlo. Entonces, si tienes el conocimiento, puedes hacer lo que quieras con un micro. Puedes ir a la luna con un micro. El tema es cómo controlar el cohete. Entonces, en este caso, el tema es qué componentes hay que utilizar para que el sistema sea duradero y fiable. Entonces, si tú tienes esos conocimientos, puedes hacer lo que quieras.